chiquito. ¿Se ve chiquito, Sandra? Función de estructuras rígidas, cementación medio chico. ¿No lo puede agrandar más? No, ahí se fue. Oh. Sí lo veía bien yo. Ah. Sí, profe, se ve de 10. Depende del dispositivo. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve Sí, perfecto. profe, se ve bien. Perfecto, bueno. Estamos, chicos, disculpen la demora. Nos demoramos 7 minutos en arrancar. Vamos a tratar de empezar con el tema. Bien. Bueno. Vamos a hablar hoy de lo que es la cementación o la clasificación de cementos o propiedades de cementos y cómo elegir un correcto cemento de acuerdo a la restauración que hemos decidido realizar. ¿Bien? Bueno, mi nombre es Gonzalo. Por cualquier duda o consulta me la hacen llegar. Decimos que para lograr una correcta fijación de una restauración o cementación de una restauración, debemos generar mecanismos que aseguren tal retención como crear superficies que se opongan y posean íntimo acercamiento, logrando una fricción. ¿Cómo se mejora esto? Con la interposición de un líquido que por reacción química o física endurece. Cuando hablamos de cementación y del éxito de una cementación o de una fijación, estamos hablando de una gran parte que corresponde al profesional, que depende de nosotros, que es de la preparación dentaria. No hay una correcta fijación si no hay una correcta preparación, si no hay una correcta planificación, si no hay una perfecta tallado de la pieza dentaria o de la cavidad donde vamos a colocar esa restauración. Eso depende únicamente del profesional. Después entra a jugar el laboratorio, donde tenemos un correcto ajuste, una correcta adaptación de la elaboración de los pasos correctos de esa restauración. Y por último, elegir la correcta técnica de cementación, elegir el cemento adecuado de acuerdo a la restauración y su correcta técnica puesta en funcionamiento. Entonces decimos que no existe el cemento ideal, sin embargo sí existe el más adecuado para cada situación. ¿Cuáles son las propiedades de los cementos? Que sean biocompatibles, que tengan buena adhesión, que el espesor y la viscosidad sean adecuadas, sean las correctas para su correcto fluido, material insoluble en la cavidad bucal, que tengan poder bactericida, que sean resistentes a la tracción y a la compresión, que son todas las fuerzas a las que está sometida la restauración en el interior de la boca, ya sea por oclusión, ya sea por fuerzas musculares. Un correcto sellado marginal de esa preparación y un tiempo adecuado de trabajo y fraguado. Hablando de cementación y llevándolo un poquito a la vida de cada uno, como personas, cuando planificamos las cosas, cuando hacemos bien las cosas, cuando somos buenos profesionales, o en caso de tener familia, cuando somos buenos padres de familia, logramos ese acople que vemos ahí entre tres personas, con una buena unión y una buena cementación entre ellos. Vamos a clasificar los cementos. Tenemos cementos de uso provisorios y cementos de uso definitivos. Dentro de los usos de cementos temporales, son aquellos que logran la fijación de la restauración provisoria
con facilidad y sin dañarla al retirarla. O la cementación temporal de la restauración definitiva, que utilizamos para evaluar su función, su respuesta ante los tejidos adyacentes, su color. Actualmente los mismos cementos provisorios no poseen eugenol en sus componentes, ya que alteran o contaminan la superficie dentaria. Ejemplo de algunos de esos cementos tenemos de Coltem, de Kerr, el Tempobond, el Relis X Temp de 3M, o el Ultra Temp, o el Provicol de Boco. Los cementos definitivos se clasifican en cementos convencionales, en cementos adhesivos o cementos semiadhesivos. Dentro de los cementos definitivos convencionales, que son los más tradicionales o los más antiguos, tenemos los cementos de fosfatos de zinc y los ionómeros vítreos. Ahí ven marcas comerciales de lo que es el cemento de fosfato, que son el Harvard, que es una de ellos, o el Fuji Plus en cementos, en ionómeros de cementación. ¿Cuáles son las características de los cementos convencionales? Propiedades mecánicas no óptimas, necesitan superficies en oposición y fricción. Hablábamos de una correcta planimetría, que necesitan sí o sí estos cementos para funcionar correctamente. Elevada solubilidad y desintegración en el medio bucal, esto es algo no óptimo de los cementos convencionales. Poco o nada translúcidos, son de técnica económica y rápida de preparar, no utilizan sistemas adhesivos y por lo cual no necesitan la preparación ni de la restauración ni de la superficie dentaria para lograr la adhesión de estos cementos. Las indicaciones más precisas de estos cementos convencionales son pernos metálicos, incrustaciones metálicas o coronas y puentes de bases metálicas. En segundo punto tenemos los cementos definitivos adhesivos. Son cementos a base de resinas con menor contenido cerámico, con capacidad de generar adhesión, que es lo que no tienen los cementos convencionales. Las características de estos cementos adhesivos: menor desgaste de tejido sano, eso también por el tipo de restauración que se utiliza, integración a la superficie, mejor sellado marginal, protección del complejo dentino pulpar, porque ya sellan la dentina, requieren una preparación de la superficie dentaria y de la superficie interior de la restauración. Ya vamos a ver los pasos. Es una técnica más compleja y poco económica. Translúcidos en diferentes grados, se pueden utilizar, vienen de diferentes colores, son mucho más estéticos, se pueden utilizar en carillas, en dientes anteriores, sin afectar el color de la porcelana elegida. Alta fluidez en pequeños espesores, prácticamente insolubles en el medio bucal, y son mucho más resistentes a lo que es tracción, flexión, desgaste y fatiga de la restauración y de las fuerzas bucales. Polimerizan rápido en anaerobiosis. Estos definitivos adhesivos a la vez se clasifican en autocurables, duales
que son los más utilizados, y tenemos los opcionales y los fotocurables. Los cementos adhesivos autocurables son aquellos que vienen en una pasta base, una pasta catalizadora, que pueden venir en diferentes recipientes o en una misma jeringa con tubo automezclante, y su polimerización es química. Hay un micrófono abierto que me está haciendo ruido de música. Ahí está, gracias. A ver si vuelve a abrir. Bien. Las indicaciones de estos cementos autocurables: coronas e incrustaciones de bases opacas, postes o pernos radiculares preformados. Los cementos adhesivos duales vienen con una pasta base, una pasta catalizadora y se le agrega un fotoiniciador a ambas pastas, lo cual hace que esta polimerización sea física y química. Se recomienda en estos casos que primero haya una polarización química y luego se proceda a realizar la física después de unos minutos cuando termine la polimerización química. Indicaciones ya son coronas o incrustaciones cerámicas de diferentes tipos de cerámica, coronas y puentes no metálicas, siempre respetando espesores menores a 4 milímetros de espesor de la restauración, para dejar pasar el haz de luz. Luego tenemos los definitivos adhesivos opcionales, donde el fotoiniciador solamente lo tiene la pasta base y no la pasta catalizadora. Si se utiliza solamente la pasta base con el fotoiniciador, lo que se logra es a veces, en los diferentes tonos o colores, una mejor resolución estética al no tener que mezclar dos componentes, ya sea de forma manual o de forma mecánica con los tubos mezcladores. De esta forma actúa solamente por polarización física. Por último, los fotocurables, que solamente tienen la polimerización física. Estos se utilizan mucho en frentes de bases poliméricas, en coronas o incrustaciones de porcelanas feldespáticas. Dijimos que para utilizar estos cementos adhesivos necesitamos preparación tanto de la superficie dentaria que va a recibir la restauración y de los diferentes materiales de restauración que vamos a utilizar. En el caso del esmalte y de la dentina, tenemos los adhesivos y sus diferentes generaciones. Tenemos aquellos adhesivos que actúan sobre la superficie del elemento dentario. Estas generaciones empezaron allá por los años 50, tenemos primera, segunda y tercera generación, que tenían muchos inconvenientes en cuestión de la adhesión, en cuestión de la sensibilidad dentaria, en cuestión de la fuerza de adhesión y de los componentes que se utilizaban. Allá por los años 80 aparecieron los cementos adhesivos de cuarta generación, que tenían 3 pasos o 3 componentes. Primero el ácido grabador, había que grabar la superficie, y luego lo que era el primer y el bond o el adhesivo, que tenían que mezclarse en partes iguales, lo cual lo hacía complicado a su éxito. Luego vinieron los de quinta generación en los años 90, donde se anuló uno de los componentes uniéndolo en un solo frasco, por lo cual teníamos que hacer el grabado de la superficie o de la preparación y luego la colocación del
primer junto con el bonding en un solo producto, lo que evitaba la preparación o la unión de estos dos y lo hacía más específico y lograba una mayor dureza o adhesión a dentina y esmalte. Luego, para tratar de seguir mejorando y evitando pasos, aparecieron los adhesivos de sexta generación, donde ya el ácido grabador no era de forma independiente, sino que iba en uno de los componentes, ya sea en el primer o en el bonding, pero tenían que sí o sí unirse ambos dos y era sí o sí tenía que ser muy precisa esa unión o esa mezcla para el éxito de esa adhesión. Luego vinieron los de séptima generación y última generación, donde en un solo frasquito tenemos los ácidos grabantes o autograbantes, los primer y el bond, todo en un solo frasquito. Estos son los de séptima generación o adhesivos universales. Acá tenemos los de sexta generación, alguna marca comercial, que van en dos componentes, y los de séptima generación, marca de Ivoclar o el ESPE, que son de un solo frasco donde funciona todo el componente. Acá tenemos algunas propiedades comparativas entre los adhesivos de cuarta a séptima generación, donde se ve en la primer reglón que los de cuarta y quinta generación sí o sí necesitan el grabado de la superficie. El sexto lo pone en duda, ¿por qué? Porque al tener que mezclar los componentes, se perdía un poco el efecto del grabador, por lo cual a veces se necesitaba hacer un grabado un grabado independiente, aparte de los autograbantes. Y en el de séptima generación directamente no se necesitaba grabado de la preparación. Profe Alejandra tiene el micrófono prendido. ¿Me quita a mí, perdón? ¿Hay alguien que tiene el micrófono? Sí, profe, es la profe Alejandra. Sandra, Ya lo apago. apaga el micrófono, ahí está. Bien, gracias, disculpen. ¿Se apagó? No, porque te estoy escuchando. Ahora ya apagó. Cancelalo. ¿Sí Perfecto. está apagado? No, Ah. bien. Sigue abierto el micrófono. Bien, vamos avanzando. En comparación, los de cuarta y quinta generación necesitan sí un ambiente húmedo, al igual que los de séptima generación. Es ese primer, ese bond, que actúa después del grabado. Lo de sexta generación lo pone en duda. Los pasos más en los de cuarta generación, luego lo fueron reduciendo. 2 o 3 pasos en los de sexta generación, porque puede ser solamente el preparado de los acondicionadores, más la posibilidad de agregar un ácido grabado independiente, y en los de séptima generación un solo paso. Y abajo ven que va disminuyendo en los de cuarta y quinta generación la sensibilidad que origina estos pasos de grabado, colocación del adhesivo, lavado, fotoprimerizado, a no tener que realizar tantos pasos donde se disminuye la sensibilidad técnica. La adherencia a la dentina
se ve que en los de cuarta y quinta generación fue aumentando, en los de quinta generación es uno de los mejores poderes de adhesión que tiene, luego baja con los de sexta generación y con los de última generación se logra la mejor adherencia a la dentina con estos últimos elementos de séptima generación. La preparación de los metales para recibir este tipo de cementos, que a veces se pueden utilizar en ellos, aquellos ya van a ver algunas coronas de cemento, de metal, perdón, que tienen hombros de porcelana. El preparado interno es ácido fosfórico, arenado, ácido fosfórico para hacer la limpieza de ese metal o de esa base no gravable, y se le puede hacer un baño electrolítico para mejorar la unión química, que también se logra esto con una corriente de aire caliente que se puede dar con un secador de pelo, por ejemplo. Todo esto para mejorar la adhesión. Acá tiene una corona de metal, cerámica, con cerámica de hombro, donde se hace el arenado interno. El arenado lo puede hacer el laboratorio antes de enviarnos la corona en su interior, o bien en unos microarenadores, son chiquitos, que son para tener en el consultorio, donde se le crea una porosidad al metal, una rugosidad, para mejorar la adhesión. Luego, en este caso, que tiene porcelana de hombro, se le hace el grabado con ácido fluorhídrico al 10% en la parte de la porcelana de hombro. Luego se le coloca el silano, que es un agente de enlace, y luego se le coloca el bonding para recibir el cemento de adhesión o cemento adhesivo. En el caso de las de cerámicas, tenemos aquellas de alta resistencia, que son las alúminas o las de circonia, que solamente se le hace un arenado y una silinización como agente de enlace, o aquellas de base de silicio, que son las feldespáticas o las vitrocerámicas, donde se le hace un grabado de ácido fluorhídrico, depende del tipo de cerámica, al 5 o al 10%, más la colocación del silano como agente de enlace. Acá tienen un bloque de silicato de litio con óxido de circonio. Eso se utiliza a veces como base o como castillo, donde arriba también se le puede hacer una carga de porcelana, como ven la coronita que tienen abajo. Esa tiene una base de circonio con una carga de porcelana. Entonces se prepara todo el margen gingival como si fuera una porcelana de hombro, con el arenado interno, porque es una base dura, como si fuera el metal, el grabado con ácido fluorhídrico al 10%, viene un primer de circonio, que no es muy utilizado, no se ha demostrado su función real. Después se coloca el silano en todo el borde cabo periférico de la preparación, y por último el bond, y luego el cemento. En las coronas feldespáticas, la preparación es similar, siempre se protege toda la cara estética de la carilla o de la corona, solamente el material se coloca en el interior protegiendo. ¿Por qué? Porque una vez después de grabar el interior, esto queda de un color blanquecino que puede afectar a la parte estética si tocara el material o el ácido la parte externa de la corona o de la carilla o de una incrustación. En este caso se hace un ácido fluorhídrico al 10% durante 2 minutos, luego se coloca el silano, luego el agente adhesivo, el bond, y luego la resina. En el caso de las coronas o carillas de silicato de litio, la diferencia es que el ácido fluorhídrico es al 5% y solamente por 20 segundos, por la menor cantidad de capa híbrida que tiene
el disilicato de litio. Si usamos un ácido fluorhídrico al 10%, pero en menor tiempo, se ha demostrado la posibilidad de fracturas futuras en las coronas de silicato de litio, por lo cual se recomienda el ácido fluorhídrico al 5% por 20 segundos. En el caso del cementado de postes preformados de base orgánica o polimérica, en estos casos se hace la preparación dentaria con el ácido fluorhídrico al 37%, lavado, secado, luego se coloca el agente adhesivo en el interior del conducto, se esparce aire, se prueba o se pone el pernito antes de cementarlo para eliminar los excesos. En el poste también se le coloca el ácido fluorhídrico a modo de limpieza solamente. Algunos de estos pernos preformados ya vienen arenados con micro rugosidades para lograr una mejor adhesión. Luego se le coloca el silano y luego es llevado al conducto junto con la resina de cementado. Por último, teníamos los cementos convencionales, los cementos adhesivos y por último los cementos semiadhesivos. Vendrían a ser una mejora de los cementos convencionales o un reemplazo de los cementos convencionales. Son ionómeros de vidrio mejorados con resinas o resinas que se le agregan autoadhesivos y autogravantes de poco poder penetrante. O sea, son ácidos muy suaves, por lo cual su poder de adhesión no es tanto como los cementos adhesivos. Acá vemos las características, donde se dice que las ventajas de la fijación adhesiva, pero son más insolubles, buenas propiedades físicas. Indicaciones precisas, no cualquier restauración puede recibir este tipo de cemento. Tienen, como decíamos, menor valor de adhesión, ya que los ácidos que tienen son ácidos suaves, y manipulación similar a los convencionales. Indicaciones como coronas de base metálicas, coronas cerámicas de base opaca como las de circonia, incrustaciones metálicas o postes radiculares. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, se entiende. ¿Vamos bien? Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito en las técnicas de cementación. Depende de su clasificación y depende de lo que vayamos a restauración que vayamos a restaurar. Las restauraciones definitivas se dice que pueden ser temporales o definitivas. La cementación temporal de una restauración definitiva es cuando, por ejemplo, tenemos un elemento, depende también de la restauración que hagamos y depende del pilar que tengamos. ¿Qué restauraciones se pueden cementar de forma provisoria? Aquellas que son, por ejemplo, coronas metalocerámicas, que después desprenderlas no impliquen su posible fractura o su posible rotura. Cuando tenemos pilares vitales y que podemos llegar a dudar de su vitalidad o de su respuesta a la cementación definitiva, estas restauraciones se recomienda cementarlas provisorias por un tiempo, donde se va a controlar respuesta de tejidos blandos, donde se va a controlar respuesta del paciente, respuesta de la familia, porque a veces pasa que el paciente en el consultorio lo ve el color muy lindo y cuando llega a la casa le dicen, no, ese color no me gusta, te quedó mal, no te fijaste bien. Entonces a veces con ciertas restauraciones nos permite hacer esta cementación provisoria, probar que ande todo bien y luego removerla y cementarla de forma definitiva.
rápidamente los pasos: retirar la restauración provisoria que teníamos, eliminar los restos de cemento de la pieza preparada. Esto se puede hacer con cepillitos de pulido, con una torunda de algodón húmeda para dejar bien limpia la preparación. Luego hay que verificar la parte interna de la restauración definitiva, que esté libre de residuos, probar la restauración en boca, hay que ver que el paciente esté conforme, hay que hacerlo ocluir, controlar todo lo que es oclusión, movimientos. Si el paciente está conforme, si nosotros estamos conformes, vamos a aislar parcialmente con rollo de algodón, secar la pieza dentaria, dosificar el cemento provisorio, ya sea si es de automezclado o de mezclado manual. Colocar una pequeña cantidad de mezcla en la parte interior de la restauración, verificar que las piezas preparadas continúen secas, asentar con los dedos la restauración, colocarla en el lugar correcto, hacer presión digital, pedirle al paciente que ocluya, verificar que la correcta sea posición, que el paciente lo sienta cómodo, que esté tal cual lo habíamos probado sin el cemento. Luego, colocar un rollito de algodón durante unos minutos para dejar endurecer este cemento provisorio y luego retirar todos los excesos con explorador y, si es necesario, con el uso de hilo también en los espacios interdentarios. Verificar con papel articular los contactos oclusales, instruir al paciente sobre cómo hacer la limpieza correcta, uso de hilo dental, uso de cepillado. Se cita al paciente después de una semana, si anduvo todo bien, si la salud de los tejidos gingivales es la correcta, si el grado de higiene por el paciente es el correcto, si el color, la restauración lo sintió cómodo, lo vieron bien, si se controla todo lo que es oclusión, posiciones excéntricas. Si todo esto está bien, se procede a la cementación definitiva del elemento. Retiramos la restauración definitiva, en este caso, cementada temporalmente, eliminamos los restos de cemento, tanto de la pieza preparada como en el interior de la restauración. Limpiamos con curetas para dentina los restos de cemento que hayan quedado en la superficie interna de la restauración. Limpieza interna con un chorro de óxido de aluminio a presión o una fresa de diamante para asegurarnos la correcta limpieza del interior de la restauración. Vamos a aislar parcialmente con rollo de algodón todas las superficies secas, tanto de la restauración como los elementos vecinos. Colocar el detector de saliva. Si vamos a utilizar un cemento de fosfato de zinc, vamos a colocarlo en una platina de vidrio según las indicaciones proporcionadas por el fabricante, dividiendo, en el caso del cemento de fosfato de zinc, en 4 partes iguales, y se va agregando de a una parte al líquido, espatularlo durante 20 segundos, se va agregando de a una parte, hasta que la mezcla sea homogénea o en hilo de miel, como se suele decir, para que sea correcta su fluido dentro de la restauración. En el caso de los ionómeros, se divide en 2 de vez de 4 y se agrega primero una parte, se espatula y luego se agrega la otra parte hasta lograr la misma mezcla homogénea que hablábamos del cemento de fosfato. Acá ven una fotito del cemento de fosfato de zinc dividido en partes, se va agregando, se va espatulando, se va haciendo, esto es un poco repaso de materiales dentales, un espatulado amplio, hasta lograr, como ven en la imagen de arriba, el hilo de miel. En ese caso, se lleva a la restauración. Esta es la preparación del ionómero, igual, en hilo de miel o gota de miel. Se divide en 2 el polvo, se agrega el líquido según el fabricante, la cantidad necesaria, y se hace el mismo espatulado o el mismo mezclado, pero a veces en vez de loseta de vidrio, en loseta de papel.
Colocar con espátula para cemento una pequeña cantidad dentro de la mezcla, dentro de la restauración. Verificar que las piezas preparadas continúen secas. Asentar esta restauración para que fluya todo por el margen gingival. Ejercer una pequeña fuerza de presión manual. Luego pedirle al paciente que ocluya. Verificar que el paciente siga sintiendo todo correcto como lo sentía antes de colocar el cemento. Luego, colocar un rollito de algodón sobre la restauración siempre y cuando sea posterior. Si es anterior, esto no se hace, solamente se deja a presión manual y con el eyector colocado. Retirar con un explorador todos los excesos de cemento y, si hace falta, con el hilo dental en los espacios interproximales. A veces este hilo dental se puede colocar previo a la cementación y luego retirarlo con los excesos de cemento que haya de forma interproximales. Ahí ven cómo se coloca el cemento en el interior de la restauración, sea de un puente o sea de una corona. Se coloca a presión manual, se hace ocluir al paciente y luego con un explorador o con una espátula se retiran los excesos, tanto por vestibular como por palatino o lingual, y los excesos proximales, como dijimos, con hilo dental. Verificamos con el papel articular que los contactos oclusales sean los correctos. Se toma una radiografía para controlar que el asentamiento de la restauración haya sido el correcto, que no queden cemento entre los espacios interdentales. Se refuerzan las instrucciones al paciente sobre las técnicas de limpieza y se instruye al paciente sobre la importancia de los controles periódicos. No que se aparezca y vuelva de acá a 2 o 3 años a controlar o que se me despegó la corona. A veces pasa con los pacientes cuando se cementa una corona de estas provisorias, que el paciente desaparece y vuelve al año o a los 2 años diciendo, no, como estuvo bien, nunca se me despegó, no vine. Eso hay que dejarlo siempre asentado en la ficha cuando uno cementa de forma provisoria para saber en qué etapa del cementado dejó esa corona. En el caso de la cementación definitiva, en cementos adhesivos con coronas de cerámica de base grabable, vamos a retirarla. En este caso no se puede cementar de forma provisoria. Acá en este caso vamos a retirar la restauración provisoria que teníamos, cementada temporalmente. Vamos a preparar de forma interna la superficie de la restauración, como vimos anteriormente, depende del material que utilicemos. Arenado cuando la superficie interna es una base no grabable o una base opaca, que se puede hacer con el microarenador. Grabado con ácido fluorhídrico, dijimos, para grabar en el caso de que la porcelana sea grabable. Aplicado durante 20 segundos a 3 minutos según el tipo de cerámica, para asegurar las uniones micromecánicas. Enjuague, secado de la superficie interna de la preparación, o de la restauración, perdón, colocación del silano, aplicando un líquido compuesto que aporte el componente químico en la unión adhesiva. Como decíamos, se puede hacer un baño electrolítico o un tratamiento térmico con una corriente de aire caliente provisto por un secador de pelo que ayuda a la adhesión interna una vez colocada en la restauración. Luego se procede a hacer la preparación de la superficie dentaria, profilaxis y limpieza con detergentes, acondicionamiento con hiperclorito. Se hace el grabado ácido independiente de la superficie, en el caso que utilicemos adhesivos de 4ª y 5ª generación. Si usamos de 6ª, ponemos en duda si hace falta o no el grabado con ácido fosfórico, y si usamos los de 7ª generación, no haríamos este paso del grabado ácido independiente. Enjuague y secado, aplicación y fotopolimización de los líquidos adhesivos o primers, aplicación del cemento resinoso seleccionado,
Tener en cuenta en este paso la selección del color. Depende del cemento también. Hay algunos cementos adhesivos que vienen en diferentes tonos, otros no vienen en diferentes tonos, vienen en uno o dos tonos o vienen en un solo tono. Pasar el hilo dental antes de llevar la restauración entre las caras proximales para que después sean retirados. Se puede colocar glicerina en los espacios interproximales también de los dientes contiguos. Asentar la prótesis sobre la pieza dentaria preparada sin realizar una presión exagerada, permitiendo fluir los excesos de cemento. Se espera el fraguado químico de la resina. Luego se hace un retiro o remoción de los mismos con alguna espátula, con explorador. Y luego de haber retirado esos excesos, se procede a fotopolimerizar en todas las caras. Como ven, se hace aislamiento absoluto en este caso. En el caso de los cementos convencionales, utilizamos un aislamiento relativo. En el caso de los cementos adhesivos, se usa un aislamiento absoluto de la pieza a restaurar y de los elementos vecinos. La polarización, que sea con una buena emisión de luz, recordando que el espesor de restauración no debe superar o ser mayor a los 4 milímetros, y se aplica en todas las caras durante 60 segundos. Ajuste y pulido final de la restauración, instrucciones al paciente sobre técnica de limpieza, igual que lo anterior, y recordarle los controles periódicos para hacer radiografías, evaluar clínica y control de higiene. Bueno, esto sería todo. ¿Alguna duda? Es un poco un repaso de lo que es, lo han visto en materiales dentales, lo que han visto en operatoria para el cementado de incrustaciones que hicieron. ¿Alguna duda que podamos responder? No, profe, por ahora no. Bueno, muchas gracias. Un mensaje final les dejo. Pongo siempre que recordar que para ser un buen odontólogo o un odontólogo exitoso, depende de lo que sea para cada uno ser exitoso, a veces lo más importante es dedicarse un poco de tiempo a sí mismo, siempre fuera de la odontología, y a aquellos que tienen familia, dedicarle mucho tiempo a la familia. Bueno, muchas gracias, disculpen los inconvenientes del principio, espero que hayan entendido un poquito los pasos, ya muchos de ustedes han cementado o pernos preformados.